A continuación, a partir del análisis de fuerzas que actúan sobre la masa de un péndulo, vamos a obtener la expresión que permite calcular el periodo de oscilación del péndulo. El periodo de oscilación del péndulo, ¿qué es? Es el tiempo que tarda, entonces si uno lo libera de acá, es el tiempo que tarda en ir y regresar hasta el mismo punto, ¿ok? Ese es el periodo del péndulo, el tiempo que tarda en esta masa en ir desde acá, viajar hasta el otro extremo y regresar. Ese corresponde al periodo del péndulo. Entonces vamos a calcular ese tiempo. Bien, entonces vamos a comenzar desde las fuerzas que actúan sobre esta masa. Sobre esta masa está actuando la fuerza que ejerce la cuerda, ¿sí? La cuerda le ejerce una fuerza, y la otra fuerza que está actuando es el peso, que es una fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Entonces va el peso y la fuerza que ejerce la cuerda. Entonces sumo estas dos fuerzas. En este caso no tengo en cuenta la fuerza resistiva que ejerce el aire. Si se tiene en cuenta, pues el resultado va a ser distinto al que se calcula en este caso. Entonces, sumo estas dos fuerzas, la fuerza que ejerce la cuerda más el peso, lo sumo, y el resultado de la suma de esas fuerzas pues es igual a masa por aceleración. Ahora voy a escribir esas fuerzas en componentes. Entonces, para escribirlas en componentes, nos fijamos en lo siguiente. En el caso del peso, fijémonos en el caso del peso, vamos a tener solamente el peso, tiene componente en Y. El valor de este peso es mg y apunta en sentido negativo de las Y. Por eso aquí aparece menos mg. Componente de X, la componente de X del peso es 0, solamente tiene componente en Y. ¿Ok? Ahora, las componentes de la fuerza que ejerce la cuerda. La magnitud de la fuerza, de esta fuerza, la he llamado T. ¿Ok? Y esta componente que aparece acá, esta componente se calcula como la hipotenusa que es T, y como este lado de acá es el opuesto, entonces va con seno, entonces sería T por el seno de teta, que es esta componente de acá. Ahora, esta parte está apuntando en el lado negativo de las X, este es el eje X, está hacia el lado negativo de las X, entonces por eso va menos T seno de teta. La otra componente de este vector corresponde a esta que aparece acá, esta componente, la componente vertical. Fíjense que esta componente vertical va adyacente al ángulo teta, por eso va con coseno. Entonces la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo teta me va a dar esta longitud de acá, que es adyacente al ángulo teta. Entonces por eso va aquí t coseno de teta. Le coloco el signo más porque apunta hacia el eje Y positivo de las Y. ¿Ok? Y aquí el resultado igual a masa por aceleración, la aceleración componente X, componente Y de la aceleración. Bien, aquí he colocado los ejes X y Y para hacer el análisis. Típicamente, lo que la mayoría de las veces uno encuentra es que el análisis lo hacen colocando un eje a lo largo de la cuerda y un eje que va perpendicular a la cuerda. Ponen un eje así, que es radial, y un eje que es tangencial a esta curva que describe el movimiento de la masa. Ponen un eje así. En este caso yo preferí usar las coordenadas X, Y porque son las que están más familiarizados. Entonces por eso hago el desarrollo con ese sistema de coordenadas. Bien. Ok. Ahora, para continuar el análisis, voy a escribir las coordenadas X. Miren el sistema de coordenadas X y Y. Aquí es 0. Si esta masa se va moviendo, llega hasta este punto. Este es el que he tomado como origen. Por lo tanto, de acá a acá es L, que es la longitud de la cuerda. ¿Ok? Y respecto a este origen es que coloco XY. Este es X y este es Y, que me dan las coordenadas de posición de esta masa. Ahora, esas coordenadas de posición las voy a relacionar con la longitud de la cuerda y el ángulo que forma la cuerda con la vertical. ¿Ok? Entonces, si se fijan, este lado que aparece acá es opuesto al ángulo teta. Ese lado que aparece allí es opuesto al ángulo teta. ¿Ok? Nos vamos a fijar en este triángulo. Entonces, este lado de acá es opuesto al ángulo teta. Entonces, nuevamente va la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo me da el lado opuesto, que sería este. Por eso aquí aparece L seno de teta. X es igual a L seno de teta. ¿Ok? Ahora vamos para el caso de Y. Para el caso de Y tendríamos entonces lo siguiente. Fíjense que esto es L. Todo esto es L. ¿Ok? Toda esta longitud es L.
Y es esta parte de acá. Y es esta parte de acá. Entonces, ahora revisemos este triángulo. Esta longitud que va desde acá hasta acá es el lado adyacente al ángulo, ¿ok? Es el lado adyacente al ángulo. Entonces, este lado adyacente, ¿cómo se calcula? Se calcula la longitud de la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Esta longitud es L por el coseno del ángulo, esta longitud de acá. Entonces, para hallar solamente este pedacito, ¿qué se hace? Se toma la longitud total y le resto este pedacito, esta parte, ¿sí? Entonces, L total, que es esta longitud, le resto esta longitud de aquí y me da esta longitud de acá, que es el Y. Eso es lo que tengo escrito aquí. Eso es lo que tenemos acá escrito. Entonces, aquí está L, que es toda la longitud, menos L coseno teta. L coseno teta es esta parte del triángulo, y esa resta, entonces, da como resultado Y. ¿Ok? Hasta ahí, pues, simplemente son relaciones geométricas. Ahora, vamos a escribir coseno de teta y seno de teta en términos de una serie, de un polinomio. Entonces, si uno cambia coseno de teta, lo cambia por esta serie que aparece acá, digamos, uno puede hacer un curso de matemática relacionada con sucesiones y series y puede encontrar esta fórmula a través de unos métodos usando derivadas, pero este no es el caso de esta explicación. Aquí solamente lo vamos a usar como una identidad. Vamos a aceptar que coseno de teta se puede escribir como una serie de potencias como esta, que es 1 menos teta al cuadrado sobre 2 factorial, más teta a la cuarta sobre 4 factorial, seguiría menos teta a la 6 sobre 6 factorial, etcétera, etcétera. También hay una serie para el seno. El seno yo lo puedo cambiar por esta serie, ¿ok? La idea es que cuando yo reemplace teta acá y haga las operaciones, el resultado va a ser muy parecido a teta. Lo mismo acá a seno de teta. Lo mismo acá. Hago estas operaciones si reemplazo un valor de un ángulo y el valor va a ser muy parecido al coseno de teta. Digo muy parecido, ¿por qué? Porque como esto es una serie infinita, habrá que recortarla. Y entonces ahí se introduce error. Entonces, por eso digo que va a ser muy parecido. Entonces es una buena aproximación usar esto igual a esto. Ahora, el ángulo para este tipo de cosas uno lo escribe en radianes. No se escribe en grados, sino se escribe en radianes. ¿Ok? Ahora, en el caso de ángulos pequeños, ¿qué significa ángulo pequeño? Vamos a tomar ángulos teta menores a pi doceavos de radian. Pi doceavos de radian es lo mismo que 15 grados. Entonces, cuando el ángulo es menor a 15 grados, es decir, a pi doceavos de radian, el cálculo que puedo hacer acá de coseno o de seno es suficiente, con una muy buena aproximación, es suficiente, por ejemplo, cortar la serie, digamos, en teta a la 1. Entonces, eso se llama una aproximación de primer orden. Uno también podría hacer una aproximación de segundo orden, que sería considerar hasta potencias de 2. En este caso, vamos a ir con una aproximación que llaman aproximación armónica, y vamos a considerar solamente hasta teta a la 1. Entonces, fíjense que en el caso del coseno, no hay teta a la 1. Todos estos términos se van a despreciar y solamente va a quedar 1. Es decir, que lo que voy a hacer para ángulos pequeños es aproximar coseno de teta a 1. ¿Ok? En el caso del seno, sí tiene potencias de 1, entonces de aquí en adelante desprecio. Entonces esto ya no lo tengo en cuenta en el cálculo, solamente asumo que seno de teta es igual a teta. Hago esa aproximación, se llama aproximación armónica. En este caso, gráficamente, ¿cómo se podría entender eso? Se podría entender que este péndulo no tiene este ángulo aquí grandote, esto es un ángulo grande, ¿sí? Sino que prácticamente el ángulo sería algo como esto. Aquí lo voy a graficar para tener una idea de qué se trata esto. Estaría así, ¿ok? De tal manera que prácticamente, si uno se fija en esta altura, de acá hasta acá, en este caso,
esfera que se está moviendo para un ángulo pequeño haría esto. Y prácticamente la coordenada y no cambia. Prácticamente la coordenada y no cambia. La x sí cambia, esta cambia, pero la coordenada y casi no cambia. Aquí sube y baja muy poco. La masa haría así, ese es un ángulo pequeño. En este caso no, en este dibujo el ángulo es grande. Entonces la masa hace todo esto y el y cambia bastante. ¿Ok? Entonces en ese caso, digamos, esta no valdría la aproximación, pero en este caso sí valdría la aproximación. ¿Ok? Entonces cuando hacemos esta aproximación es que estamos considerando que el y casi no cambia. Que el y casi no cambia. Al hacer esa aproximación, entonces, como quitamos estos, miren cómo queda esto, quedaría solamente 1. Entonces me quedaría L menos L y eso sería 0. ¿Ok? Y en este caso, al hacer la aproximación, quito estos y entonces solamente me queda teta. Entonces X va a ser L por teta. Recuerden que el ángulo está en radianes. Aquí esto el ángulo debe estar en radianes. Ahora, en el caso de la aceleración, la coordenada de aceleración corresponde a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Se llama coordenada de aceleración instantánea. Entonces, derivo dos veces con respecto al tiempo la x y voy a obtener la coordenada de aceleración. En x, si derivo la coordenada y con respecto al tiempo dos veces, voy a obtener la coordenada de aceleración. Entonces yo lo que hago aquí es reemplazar lo que nos dio. Este es x, nos dio L teta y y es 0. La derivada de esto, L es constante, entonces me queda segunda derivada del ángulo teta, que depende del tiempo. Y la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda así. Entonces las ecuaciones que teníamos arriba, estas ecuaciones que aparecen acá, ¿sí? Aquí yo cambio por los resultados que nos dieron. ¿Ok? Eso es lo que he hecho acá. Esta es la aceleración en X, la aceleración en Y. Por componentes, ¿cómo me quedaría? Me quedaría componente de X más componente de X igual a la componente de X de acá. Esa es esta que aparece acá. Segunda componente, mg, mírenlo acá. Segunda componente que esté, mírenlo acá. Y tercera componente, ¿ok? Aquí fíjense que aparece por 1, ¿no? Antes aparecía, fíjense acá que aparece coseno de teta. Como hicimos la aproximación, ¿sí? El coseno de teta, quitando todo esto, se aproximó a 1, ¿sí? Entonces t por 1, por eso aquí escribí t por 1, ¿ok? Bien, ya escrito por componentes, entonces me quedaría esta expresión de acá y la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda sería igual al peso, a mg. ¿De acuerdo? Entonces sustituyo esto acá en la t y obtengo esta ecuación, ¿ok? Obtengo esta ecuación. Aquí no he hecho la sustitución todavía. Entonces, la aproximación que es cambiar seno de teta por teta, entonces este se vuelve teta. ¿Ok? Ahí lo estoy haciendo. Cambié en la aproximación que hacemos acá de ángulos pequeños, quitamos esto y teta, seno de teta, se vuelve solo teta. ¿Ok? Por eso entonces esto empieza a quedar así. Aquí quito este, eso es una aproximación y entonces ya nos queda simplemente mg teta, etc. Bien, aquí voy a quitar este nuevamente. Mírenlo. Nuevamente lo quito. Hemos cambiado todos los senos de teta por teta. ¿De acuerdo? Todos los senos de teta lo he cambiado por teta y entonces obtengo estas expresiones. Ahora, la última ecuación que resulta es esta. La ecuación, aparece una segunda derivada en el tiempo y aparece la función. Esta ecuación se llama ecuación del oscilador armónico. Aquí pueden dividir todo por ml. Divido aquí por ml, se va la m y queda esto. Divido aquí por ml y queda 1. Eso es simplemente para simplificar, uno puede dejarlo allí. Y me da una ecuación diferencial de segundo grado. La solución de esa ecuación de diferencial de segundo grado corresponde a una combinación de senos y cosenos, donde este W, este omega realmente, es igual a esto al cuadrado. ¿Ok? Cuando uno soluciona la ecuación diferencial le da eso. Y saco raíz cuadrada a ambos lados y eso me da la frecuencia angular. Ahora, la frecuencia angular está relacionada con el periodo de oscilación así. 2pi sobre periodo me da la frecuencia angular. Entonces yo lo que hago es sustituir en omega. Aquí en omega sustituyo g sobre l, lo reemplazo acá, despego el tiempo, el periodo y me da esto, que es el periodo de oscilación del péndulo.